quiero compartir una palabra en esta mañana que el Señor puso en mi corazón. Y yo quiero hablar de a ver si lo explico de este modo. Soy medio torpe para explicar las cosas. Cómo la bendición en nuestra vida tiene eternidad. Lo digo de otra manera. La bendición no es circunstancial. Dios me bendice hoy o me bendijo ayer, me bendecirá mañana y cuando me muera ya no hay más bendición. No, la bendición del Señor es eterna. En los diseños de Dios, Él decretó que la bendición sobre nuestra vida tiene marca de eternidad. Lo va a entender a medida que yo vaya desarrollando la palabra. Pero cuando uno mira esto, que tenemos nosotros marca de eternidad, nos vamos a dar cuenta que para Dios no es como lo miramos nosotros, en las circunstancias desde que cuando nacemos hasta cuando morimos, empieza y termina todo. No, esto comenzó mucho antes y no termina más, porque tiene marcas de eternidad. La palabra que el Señor puso en mi corazón, que algunas veces yo he hablado al respecto, pero siempre uno va encontrando algunas facetas lindas en la Escritura que nos bendicen, tiene que ver con la vida de Jacob, este pobre hombre que lo hemos castigado tanto. Le hemos hecho recordar muchas veces que lo llamaban el usurpador. Sin embargo, este hombre, a pesar de su foja muy negativa, de tener un currículum bastante negativo, sin embargo, un hombre que fue marcado por Dios con destino de eternidad, pero no solamente con destino de eternidad, sino que el destino de eternidad venía ya con el sello de bendición. A pesar de que luego tuvo manifestaciones de ser un hombre con marcas no tan buenas, que de hecho su nombre fue conocido como el de usurpador, pero sin embargo, detrás de su piel había un sello de eternidad y de bendición que Dios había decretado para su vida. Quiero que venga conmigo rápidamente, voy a extraer algunos versículos para poder confirmar todo esto. En Génesis capítulo 25, quiero que leamos un texto. Había quedado la esposa de Isaac embarazada después que Isaac hubo orado por ella porque era estéril. Queda embarazada y comienzan unas sensaciones extrañas, porque dice la Escritura que cuando quedó embarazada de mellizo, el verso 22 dice que los hijos luchaban dentro de ella. Y esta lucha de los hijos de aquí dentro de su vientre le provocó un desaliento y un desánimo que ella prorrumpió en una palabra diciendo: ¿para qué quedé embarazada? En otras palabras, si estoy padeciendo todo esto, ¿para qué me sirve? Pero ahí el Señor le habló inmediatamente y le comienza a mostrar parte de este principio que yo le estoy comentando en la introducción. Y verso 23 dice que le respondió Jehová cuando ella fue a consultar al Señor: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde su entraña. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta era la palabra de Dios, la palabra del cielo, que marcó el destino sobre estas criaturas que se estaban gestando en el vientre. Verso 24 dice que cuando se cumplieron los días de su alumbramiento, y aquí había gemelo en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada la mano de su calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz.
Mire la escena. Nace primero Esaú, que viene a ser primogénito, el que abre matriz, pero detrás venía tomado de la mano del calcañar de Esaú, de su hermano mellizo, casi peleando, que quería salir primero. Ahora, note usted esto. Ya Dios había advertido, había hablado, había profetizado y había declarado que en este nacimiento de estos gemelos se iba a ver algo extraño. Que si bien Esaú iba a ser el primogénito, el primero, declara algo Dios que era anormal. Que en el futuro el menor, que no era el primogénito, iba a ser mayor que el primero. Y el mayor, que era Esaú, iba a terminar sirviendo al menor, que era Jacob. Una cosa insólita que no se podía dar en lo natural. Cuando Dios declara la palabra de Dios es espíritu y vida, y suelta la palabra a la vida de Rebeca, y le dice: en tu vientre lleva 2 naciones, ya no solo dijo 2 niños, que iba a representar 2 grandes naciones. Y una de ellas, la que supuestamente sería inferior, que es el menor, va a ser más fuerte. Y supuestamente la nación menor que tendría que servir a la mayor, que es Esaú, va a ser al revés. La mayor va a terminar sirviendo a la menor, a Jacob, que se iba a constituir señor. Cuando esa palabra es decretada a Rebeca, entran los genes espirituales, tocan la vida de los muchachos que estaban adentro en gestación, y en una cuestión espiritual que no sé cómo explicarlo, evidentemente Jacob recibe en el espíritu esta palabra y de una manera inconsciente comienza a pelear por esa primogenitura. Quería el derecho de salir primero. Claro, el rubio, el pelirrojo estaba listo para nacer y él de adentro, en su inconsciencia, pero en un estado espiritual, motivado por la palabra que Dios había decretado, desde el vientre de la madre peleaba: déjame salir primero, porque yo tengo la bendición. Dios me dijo que voy a ser el mayor. Dios me dijo que yo como menor voy a ser servido por el mayor. Yo quiero salir primero, y pelearon para salir. Y no pudo salir, sino que salió el primogénito, que fue Esaú. Ahora note usted que la bendición ya es soltada por Dios. Por eso hablo de eternidad. Antes de que terminara su gestación en el vientre de la madre, ya Jacob recibe la bendición del cielo de parte de Dios y es declarado y decretado espiritualmente en la vida de su madre, para que ella tuviera conciencia y entendimiento que aún antes que los niños nacieran, ya Dios había preparado y predestinado un camino para los hijos, de los cuales el menor, el menos importante, iba a terminar siendo el heredero de bendición, como luego lo reza toda la Escritura. Ahora, una cosa que notaba hoy y ayer cuando leía la palabra, a veces pensamos que estos hechos son rápidos. No son rápidos. Pasa el tiempo. Esaú ya se había hecho un hombre cazador. Jacob estaba más en la casa, muy pegado a la madre, el mayor pegado al padre, porque él le traía siempre al padre cosas que cazaba y le hacía guisados que a él le gustaban. Fíjese que está el capítulo 26, cuando Jacob va a la tierra que luego iba a poseer como heredad, donde le roban los pozos. Pasó un tiempo muy grande. Y cuando, después de mucho tiempo, llevaba a Jacob en su corazón impregnado en su espíritu,
la palabra que Dios había soltado cuando estaba en el vientre de la madre, y él toda la vida, no por una razón mezquina, egoísta y avara, pretenciosa, no natural, sino porque tenía dentro un gemir espiritual que lo provocaba, deseaba la primogenitura. A veces nosotros pensamos que cuando este chico, el mayor, le pide la comida, le pide el guisado, pensó que lo agarró en un momento de debilidad, sino que lo provoca Jacob cuando le dice: ¿por qué no me vendes tu primogenitura? Véndemela. Aparentemente era un hecho legal que podía transferirse, no sé de qué manera, pero él se la pidió que la vendiera. Y dice que desde ese momento, antes que saliera al campo, antes que tuviera hambre, antes que viniera cansado, en un coloquio de diálogo entre hermanos, él dijo: ¿y para qué la quiero? Si total me voy a morir, yo ¿para qué la quiero? Y dijo: bueno, ¿me lo juras? Dijo. Era el pacto, el decreto, lo que es hoy ante escribano. ¿Me firma la transferencia de la primogenitura? Sí, te la doy. Y se la vendió. Y le afirma a Jacob si se la vende. Y él dice, el texto final dice que ese día él menospreció la primogenitura cuando llegó a la noche con hambre y se tentó por el plato de lenteja que había preparado su hermano, y por un plato de lenteja despreció y menospreció esa bendición legal, hereditaria que recibían, que nada tenía que ver con la bendición espiritual que Dios había impartido sobre la vida de Jacob. Ahora, ¿qué pasa? Capítulo 27, se reafirma esta bendición. Cuando el padre, ya viejo, los llama a los hijos para impartirle la bendición a cada uno. Y es ahí donde se provoca el hecho que muchas veces hablamos nosotros cuando se hizo pasar por el hermano, que hoy no estoy para juzgar eso, si está bien o está mal, si lo condenamos a Jacob o no, se hizo pasar por el hermano buscando la bendición. Pero Dios no se puede equivocar, a pesar que Jacob ya estaba medio ciego. Sin embargo, la palabra que suelta sobre la vida de Jacob evidentemente no podía ser un error. Dice el capítulo 27, versículo 27, dice: y Jacob se acercó y lo besó, y olió Isaac el olor de su vestido, y lo bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues le dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra abundancia de trigo y de mosto. Le dice en el verso 29, en la declaración, que el papá lo bendice: sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos. Es lo que el Señor había dicho en la palabra profética a su madre cuando él estaba en el vientre. Sé Señor de tus hermanos. Se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Cuál era esta promesa? Esta es la promesa que Dios le había dado a Abraham, que luego se traspasó a Isaac, su padre, y ahora como consecuencia, como tenía que ir de generación en generación, no fue para Esaú, su primogénito, fue para Jacob. El hombre que había sido decretado del vientre de la madre como el heredero de la bendición, el hombre que negoció con su hermano la primogenitura para darle un derecho legal, y ahora Dios, a través de su padre, está hablando y reafirmando la bendición que Dios tenía preparada
para Jacob, a pesar que él llevaba todavía las marcas de una naturaleza humana pecaminosa, que por eso le llamaron el usurpador, porque él como que usurpó al hermano. A pesar que había un trato íntimo de venta legal de la primogenitura, ahora él es catalogado como un usurpador que despierta el odio, la envidia y la amargura de su hermano, que lo persigue para matarlo. Ahora Jacob tiene esta bendición, una bendición que viene caminando desde la eternidad, una bendición que lo persiguió y lo alcanzó en el vientre de la madre, una bendición que ahora, cuando su padre se determina transferir la bendición paterna, lo agarra a Jacob y lo comienza a bendecir con palabras reafirmatorias que le había dado Dios a Abraham y a las generaciones futuras. Y ahora el hombre carga sobre sus hombros con una bendición y un sello de identidad, de bendición eterna sobre su vida. Pero sin embargo, el hombre no era feliz. El hombre tenía problemas. El hombre estaba luchado. El hombre estaba escapando por el desierto porque su hermano lo había amenazado de muerte, que el día que lo encontrara lo iba a matar, porque supuestamente el rencor y el odio del hermano es que le había robado la primogenitura, de la cual no se la robó, sino que él se la vendió, la menospreció. Pero el odio de él quedó marcado y lo persiguió. Y él no era feliz. Él sabía que en cualquier momento estaba condenado a muerte. Ahora, esta bendición que fue gloriosa, maravillosa, y que venía trayendo desde la eternidad un destino de bendición, no fue suficiente. Y me paro un minuto aquí para saltar a la segunda, porque esto tiene mucha similitud con lo que pasa con nosotros. Nosotros que tenemos la bendición, o ustedes también, que han tenido la bendición de nacer en hogares cristianos, que desde sus abuelos vienen orando por ustedes, que sus padres vienen orando por ustedes, que nosotros oramos por nuestra descendencia, que tenemos el privilegio de poder transmitir la bendición. Yo nunca me voy a olvidar cuando estando en California, Estados Unidos, me llaman por teléfono y me dan la noticia que Giselle, mi hija, se iba al sanatorio a dar a luz a los mellizos. Y yo recuerdo que por teléfono, desde allá, llamé a ella y también a José Luis y le hice poner las manos sobre el vientre y comencé a bendecir como abuelo a aquellos nietos o mellizos que venían, declarando palabra de bendición. Esto es un regalo de Dios que marca destino. Antes que yo me inspirara para hacer eso, o orar por ellos, o las oraciones de sus padres, ya Dios venía pensando, lo viene corriendo ya una bendición que es eterna para ellos y se va a conectar con la eternidad futura. Pero lo que pasa que hasta que la persona no tiene un encuentro personal con el Señor, no se da cuenta que es un bendito de Jehová. No se da cuenta que la bendición lo sigue y lo persigue. Y sigue viviendo en su rebeldía, vive en sus broncas, en sus enojos, no entendiendo ciertas cosas, todo lo ve al revés, pero la marca y el sello de la identidad de la bendición la tiene sobre sus espaldas. Y está como un barrilete sin cola, dando vuelta para un lado y para otro, y no puede tener sentido de orientación, porque no se da cuenta que sobre él pesa algo sobrenatural, llamado bendición eterna, y esa bendición lo ha marcado, que lo hace distinto y diferente. ¿Cuándo lo entiende? Cuando esa persona llega a tener un encuentro con Dios. Capítulo 28, sucede algo en el versículo 13, cuando él estaba allí escapando en el desierto por Beersheba. Él cae rendido, dormido, y comienza a ver una visión. Versículo 13, y en la visión ve que Jehová estaba en lo alto de esa escalera
Y él le habló y le dijo el Señor: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en toda tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Note que él estaba escapando, estaban días de amargura, de aflicción. Él veía fantasma con su hermano por todos lados, que lo iba a matar. Pero viene Dios y le reafirma la palabra que le dio a Abraham y a Isaac, ahora para él. Y le dice: la tierra donde está es tuya, yo te la daré. Irás y volverás y la tomarás, y yo no dejaré de hacer lo que tenga que hacer contigo. Yo estoy contigo, te voy a guardar donde quiera que fuera. Y comienza a darle promesas de bendición, que en él iban a ser benditas las familias de la tierra. Cosas maravillosas para su futuro, aunque él se veía morir, perseguido por su hermano, casi pronto a la destrucción. Se despierta, versículo 16, del sueño, y dice: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Porque pasa eso. Cuando uno escapa permanentemente, aunque tenga la bendición de Dios, no se da cuenta que Dios está con él. Lo que vive es su perturbación y su angustia por la crisis que está viviendo. Y dice que tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. E hizo Jacob, verso 20, voto, diciendo, escuche esto qué interesante. Hizo entonces Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare, o sea, en otras palabras está diciendo, si cumple todo lo que me dijo, está conmigo, me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y yo pueda volver en paz a la casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Hasta ahora Jehová no era su Dios, a pesar que él estaba bendecido, a pesar que Dios había soltado una eternidad de bendiciones sobre su vida, a pesar que el Padre la reafirmó la bendición sobre él, él no se percataba de todo el potencial que tenía encima, porque no conocía al Señor todavía. Pero ahora en una negociación personal dice: si todo lo que Dios me habló es verdad y se cumple, que yo voy a ser guardado, bendecido, que voy a tener esta tierra que me va a sostener, que me va a dar pan, vestido para vestir, y me trae en paz a la casa de mi padre, entonces Él va a ser mi Dios. Ese será el momento que voy a hacer pacto con Él y lo voy a recibir. Curiosamente, a partir de ahí, cuando se presentan y se titulariza la presentación de los siervos de Dios, muchas veces dice Padre, Abraham, Isaac y Jacob. Se presenta con los tres padres. Hasta este momento solamente se mencionaba a Abraham e Isaac, su hijo, pero ahora se comienza a aparecer el nombre de Jacob como el tercero en descendencia, porque evidentemente a través de esta experiencia espiritual que nosotros hoy le llamamos en el mundo cristiano moderno lo que sería la conversión, lo que él convirtió su camino de ignorancia, de soledad, de desconocimiento, que Dios lo amaba, que Él quería ser su Señor y su Salvador, ahora lo entiende, ahora lo conoce, ahora lo recibe, y al recibirlo dice: entonces serás mi Dios. Entonces, ¿qué recibe ahora Jacob? A través de su propia experiencia, no solo él lo tenía a Dios como el Dios de sus padres, Abraham e Isaac, a él ahora tenía su propio Dios, era de él también. Esa experiencia personal le acredita
que su bendición o la bendición que le había dado el Padre y Dios en el vientre de la madre se reafirmara a través de su experiencia personal. Lo que yo le he llamado muchas veces la segunda bendición que todos nosotros pasamos. Que no solo nos basta la oración de la abuela, del papá, de la mamá, del tío, o la oración del pastor, que a veces vienen las mamás muy generosas y dicen, mire, mi niño un salvaje, órele usted, a veces el Señor lo transforma. Y a veces creemos que esas bendiciones, yo creo en la oración que hago, la oración de mamá, de papá, todo, pero ese niño tiene que pasar por una experiencia de conocerlo al Señor. Así pasó Jacob, conociendo al Señor, y ahora cargaba con una bendición legal, con una bendición eternal, con una bendición espiritual sobre sus hombros y con la expectativa de que Dios iba a cumplir todo lo que le había prometido, que lo iba a bendecir, que lo iba a traer de vuelta a casa, que lo iba a prosperar, aunque el mensaje de su hermano era que donde lo encontraba lo iba a matar. Entonces él estaba en esa lucha espiritual interna que declaraba o confesaba ser un hombre inseguro, un hombre que no tenía paz en su corazón. Pero luego viene una tercera experiencia que también tiene mucho que ver con nosotros. Miren lo que pasó más adelante, ya en el capítulo 32. Dice, aquella noche se levantó Jacob y tomó a sus mujeres, sus siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y él se quedó, Jacob, solo. Y ese día luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Es lo que conocemos como la lucha que él tuvo con el ángel. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras que con él luchaba. Y dijo, déjame, le dijo el varón, el ángel, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Me detengo un minuto acá. ¿Pero qué, no tenía bendición él? Claro que tenía bendición. Cuando todavía era un neonato, fue bendito de Jehová. Cuando el padre lo bendijo, estaba recontra bendecido. Ahora tuvo una experiencia personal con Dios en la visión de la escalera y él reafirma esa bendición recibiéndolo al Señor como su Salvador y como el heredero de sus padres, heredero de bendición. Pero ¿qué bendición estaba buscando él? No te dejaré si no me bendices. Mire lo que pasó. Entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Perdón, versículo 27, estaba leyendo adelantado. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La bendición que le pide al ángel para él soltarlo al ángel, por la cual luchó toda la noche, esa bendición se transfirió en el hecho que el ángel le preguntó cuál era el nombre. Confiésame, declárame tu identidad. Y le dijo, yo soy Jacob, soy el usurpador, soy el que tiene un pedrigué y tiene un currículum bastante negativo por la historia de todo lo que pasó con su suegro y con todo lo demás. Y el ángel le dijo, ¿querés la bendición? Te la voy a dar. No se llamará más tu nombre Jacob. Tu nombre ahora será llamado Israel. Y dice que lo bendijo allí. Le cambió la identidad, le cambió el ADN, lo hizo un heredero de todas las promesas de Dios. En Israel están todas las promesas. Lo marca con una bendición
que tenía destino de eternidad por todo lo que iba a pasar. Dice que allí lo bendijo cuando le cambió el nombre. Hasta ahora te han conocido por tu vieja naturaleza de Jacob, el que usurpó, el que negoció mal engañó a su suegro para obtener una clase de bendición que no es la mía. Pero yo te bendigo ahora, cambiando tu identidad, cambiando tu ADN. Ya no va a tener más la marca de quién eras, sino de lo que sos a partir de ahora, por la bendición espiritual que viene del cielo. Tu nombre es cambiado, tu vida es cambiada, tu vida es transformada en un nuevo hombre llamado Israel, que este va a ser la herencia de tu vida. Y dice la palabra del Señor, ¿por qué le cambió el nombre? Porque dice, tú has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La bendición primera que recibió en el vientre de la madre, él no participó. La bendición que vino segunda del Padre, el Padre lo llamó y lo bendijo, él no la pidió. La experiencia que tiene de salvación cuando conoce al Señor en la revelación esa de la escalera, fue una manifestación sobrenatural del poder de Dios sobre su vida, donde el Señor le iba soltando planes que tenía por causa de toda la bendición anterior. Pero ahora sí quería una bendición nueva, tenía que pelear con Dios, tenía que luchar solo. Despachó toda la familia y se quedó toda la noche peleando con Dios. Y el ángel dijo, peleaste con Dios, peleaste con los hombres y has vencido. Y por eso ahí tienes la bendición. Y dice el verso, y llamó Jacob, verso 30, el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Note el primer resultado de esta bendición final. Fue librada su alma. Porque a pesar que tenía marca y huella de bendición en su vida, su alma estaba ligada en angustia, en tristeza. Todavía en el pesar de estar cargando con todo el problema de las amenazas de su padre. Esta tercera bendición que está recibiendo Jacob trae sobre él algunas características espirituales interesantes. Primero, el primer testimonio que él da, dice que mi alma fue librada de angustia, dice otra versión. La segunda cosa que trae la victoria sobre su enemigo, que en este caso era su hermano. Capítulo siguiente, él se encuentra con el hermano, no lo vamos a leer por razón de tiempo. Y cuando él tenía temor y miedo de que el hermano lo iba a matar, el hermano lo recibió con abrazo y con beso y con bendiciones para él. Porque cuando esa bendición viene a nuestra vida, Dios se encarga también de arreglar nuestro futuro. Ese futuro inmediato del cual nos hace tener temor, miedo, cómo nos enfrentaremos a esa triste realidad, Dios se encarga de ello cuando tenemos la marca de esa bendición. ¿Qué más trajo esta tercera bendición? La marca de una vida nueva. No solo la marca de una vida nueva, porque cuando él luchó con el ángel, dice que el ángel le golpeó el muslo. Y dice la Escritura que cuando Jacob comenzó a caminar al encuentro con su familia, él rengueaba. ¿Por qué cambió su caminar? Porque el ángel lo había marcado con el golpe en la coyuntura de su pierna. Hermano, todo aquel que tiene alguna experiencia con Dios va a mostrar algunas marcas, que algo ha pasado en su vida. No puede ser el mismo. Cuando la familia lo esperaba al amanecer, veían venir un hombre y la familia discutía, ¿es él? No, no es él. Si él camina ligero.
Él camina con trancos largos. No, no es él. Este hombre que viene camina despacio y cojea. Porque cuando Dios te toca, te cambia el paso. Cuando Dios te toca, no pareces el mismo. No te van a reconocer. Cuando Dios te toca, van a ver en ti un hombre distinto. No solo que tu alma liberada y sanada tus emociones, no solo va a ser liberado de tus enemigos, tu vida va a mostrar públicamente que sos una nueva persona. En tu forma de ser, en tu forma del andar cotidiano, de tu caminar. Otra marca es la marca que Dios le dio de la identidad. Eso no se puede mostrar. Él mostraba cómo rengueaba del golpe del ángel, pero él dentro llevaba algo que no se podía mostrar, que Dios le había cambiado el nombre. Le había cambiado la identidad de Jacob. Eso era una cuestión personal. Ya no te llamas más Jacob. Ya no tienes más la herencia de sangre humana. Ya no tienes más sobre ti el recuerdo de tu pasado. Ahora tú te vas a llamar con un nombre nuevo que yo te doy. Un nombre que va a tener destino de gloria, destino de eternidad, destino de bendición sobre tu vida. Tu nombre será de ahora en más Israel. Así como le cambió el nombre a Abraham, que era un hombre sin hijos, y le hizo cambiar el nombre como un padre de multitudes, porque le cambió la identidad a su abuelo Abraham. También a Jacob le cambió la identidad para que él no se muestre más como un fracasado, un hombre quebrado, un hombre con problema donde estaba. Porque ya desde el vientre de la madre Dios lo había marcado como un heredero de bendición. Y hermanos amados, de alguna manera eso se replica sobre nosotros. Podríamos hacer un paralelo de estas bendiciones sobre la bendición espiritual nuestra en este tiempo presente. Y en esta última parte, así como Jacob estuvo solo luchando por esta bendición, separado de su familia, de su entorno, hay experiencias en la vida nuestra espiritual que no me alcanza la bendición de papá, mamá o del pastor, ni menos aún las mejores y más grandes experiencias espirituales que podamos tener, hasta que nosotros con Dios cara a cara peleemos por el problema que estamos pasando. Fíjese usted que cuando se le aparece en la escalera fue una experiencia de conocimiento y de salvación, conociendo a Dios, pero no tuvo que hacer nada. Él no tenía problema ahí. El problema que tenía que no conocía a Dios. Pero aún hoy conociendo a Dios y todo, él cargaba con un dolor adentro que no sabía cómo librarse. Y eso lo llevó a pelear con Dios, a buscarlo cara a cara. Esto me hace acordar cuando Jesús estaba en Getsemaní, que entró con sus discípulos y dijo: quédense aquí, en tanto que yo voy y oro. Se apartó a 3 de sus discípulos y a ellos le abrió su corazón y le contó cuánta amargura tenía, cuánto dolor había en su alma. Y le pidió a sus compañeros que velen con él 1 hora. Y él se apartó solo, un tiro de piedra. Y allí se tiró rostro en tierra a clamar a Dios. Porque los 12 no le fueron suficientes, ni los 3 íntimos tampoco le fueron suficientes, hasta que él se apartó solo cara a cara con Dios. Y allí se produce la lucha más ardua y más intensiva, que dice que el sudor que le caía de su frente eran como grandes gotas de sangre. Ahí él peleó y peleó y peleó y decía: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él luchó y luchó hasta tener la victoria. La victoria no la tuvo solo cuando resucitó al tercer día de la muerte, ni menos que lo colgaron en la cruz. La victoria la tuvo en el Getsemaní, que él no volvió atrás.
porque la tentación era llamar a 12 legiones de ángeles y consumirlos a todos. Y él sabía que había venido. Él amaba la voluntad del Padre, y aunque la voluntad de Dios era dura, difícil, dijo: Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Y en esa lucha salió victorioso, salió triunfante. Y no solo salió triunfante, que pudo vencer la cruz, vencer la muerte y tomar por la gracia de Dios la resurrección que nos permite a nosotros hoy disfrutar esta bendición tan grande. Fíjese que dije al principio, ya voy terminando, una bendición que tiene sentido de eternidad. Jacob ahora se constituye ya en su vejez y cargando sobre sí las profecías que Dios le dio, que le dio su padre, un heredero de bendición, porque dijo que en él iban a ser benditas las familias de la tierra. Hoy todas las familias de la tierra que son benditas a través de Cristo es que viene a través de Jacob también. O sea que todavía aún en su muerte sigues cosechando un canal de bendición mientras las familias de la tierra son bendecidas. Y cuando él no había nacido, ya la bendición lo estaba alcanzando por la palabra profética de Dios. Hermano, tú y yo estamos en la misma posición. No somos el resultado de la casualidad. Ni estamos aquí porque el diablo nos empujó, nos hizo daño y vinimos a buscar nosotros la ayuda de Dios. La bendición que reposa sobre tu vida es eterna. Es eterna. Y qué cosa más hermosa me ha pasado a mí descubrir cuánta gente que tiene la experiencia de conocer a Cristo en el dolor más grande, o estar en una cárcel con condenas altísimas. Y ahí, como el hijo pródigo, vuelven en sí. ¿Y qué estoy haciendo yo acá? Y ahí se acuerda cuando 20 años atrás su madre o su abuela oraba por ellos. Nunca le hicieron caso, nunca quiso saber nada, pero la bendición de sus padres, de sus abuelos, de sus antecesores estaba cayendo sobre él, lo estaba acompañando, y aunque él siguió el camino de descenso hasta llegar como el hijo pródigo al chiquero, la bendición no lo soltó. Y yo te quiero decir algo, hermano: no luches más con Dios, porque la bendición de Dios no hay elemento que te la pueda borrar de tu espíritu. Cuando Dios te marcó, estás marcado por Él. Y si caíste en el chiquero, vas a tener que volver con el olor a chancho. Si caíste en lugares donde cometiste tantos errores, vas a tener que volver. Si estás arrinconado en un lugar de capricho diciendo: no, esto no es para mí, la bendición no te va a soltar hasta que haga, dijo Dios, todo lo que yo he dicho y he pensado hacer en ti. Porque Dios no nos marcó esta mañana cuando vinimos a la iglesia. Dios nos marcó hace mucho tiempo. Y esa marca nos da sentido de identidad, de pertenencia. Y lo que es de Él, Dios los cuida. Aunque tú no lo sepas, desde el día que Dios te marcó y te bendijo, Él puso un ángel a disposición tuya para que te cuide, para que preserve. Y no te vas a enterar ahora, pero te vas a enterar mañana. En el futuro, cuando estés en la presencia de Dios y te abra el Señor el libro y te diga: ¿te acordás cuando estuviste ahí que casi te matan y la bala no salió? Ahí estaba el ángel poniendo el dedo en el gatillo para que no salga. ¿Te pasó cuando pasó el accidente y no te moriste? Ahí estaba mi ángel cuidándote, porque te estaba acompañando hasta que determine, rendido, a hacer mi voluntad. Y le digo a los papás y a los abuelos una palabra de esperanza: no sufran por sus hijos. No padezcan como que diciendo: el diablo los agarró, están perdidos. No profeticen mal sobre sus hijos, porque ellos van a dar vuelta como un trompo.
se van a golpear la cabeza contra la pared. Aún también hablo de hijos, pero también hablo de maridos, cabezones, que se golpeen nomás, que van a volver al Señor y cuando vuelvan la primera cosa van a decir qué estúpido que fui. Cuánto tiempo y cuántas bendiciones perdí por ser un ignorante de andar corriendo de un lado para otro. Pero tú y yo que estamos en la casa de Dios y que estamos disfrutando, agradezcamos al Señor por esta bendición. Sigamos siendo atalaya de los nuestros. Si no hemos alcanzado todas las bendiciones que rezan su palabra, busquémosla y peleemos por ella. Peleemos por ella. Porque tenemos que tener un nivel de victoria y de bendición como lo tuvo Jacob en abundancia. Y que nosotros podamos disfrutar en plenitud la vida cristiana. Y el resto, déjeselo en las manos de Dios. Cada oración que usted tira son como dardos sobre la vida de nuestros seres queridos. Ellos van a quedar atados y ligados al reino y no van a poder escapar. Porque el Señor los tiene atrapados por su espíritu. No porque somos nosotros lo que somos, porque ya Dios lo viene agarrando desde la eternidad hace mucho tiempo. Yo me imagino que más algunos de nosotros, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, Dios mirando a la mamá con la pancita bien inflada, mirando adentro de sí, vos vas a ser un atorrante en los días futuros, me vas a hacer renegar, pero qué alegría va a ser el día que vuelva rendido, con los machucones en la cabeza, que vuelva cansado de andar revoleándote por la tierra y ahora caerá rendido. Porque Dios lo sabe todo. Si Dios lo sabe todo, Dios lo tiene todo bajo su control. No tengamos temor. Nuestro Dios es un Dios grande, un Dios fiel, un Dios maravilloso, que va a ser mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que entendemos. Amén, hermanos. Aleluya.